Saludos, aficionados de la historia y la ingeniería bélica. Bienvenidos a Ecos de Guerra. La historia militar está escrita por generales condecorados, por estrategas de renombre y por ministerios de armamento con presupuestos ilimitados. O eso es lo que nos gusta creer. Pero la realidad es que, a menudo, las ideas más revolucionarias, aquellas que cambian el curso de la guerra, no nacen en un salón de juntas, sino en la mente de un disidente, un soñador, o, como en la historia de hoy, un simple estudiante. ¿Qué sucede cuando la doctrina militar de un ejército entero está obsoleta, ciega a la realidad del campo de batalla moderno? ¿Y qué sucede cuando la única persona que ve la respuesta es un joven al que nadie toma en serio? La historia que están a punto de escuchar es la crónica de un proyecto brillante que fue despreciado. Es la historia de un estudiante de ingeniería cuyas teorías fueron ridiculizadas por los generales más poderosos de su nación. Pero la guerra tiene una forma brutal de validar la verdad. Y cuando los tanques enemigos cruzaron la frontera, la única esperanza de un ejército al borde del colapso descansaba en los planos arrugados de ese estudiante rechazado. En Ecos de Guerra, creemos que el genio no entiende de rangos ni de edad. Si te apasionan estas historias de innovación desesperada, de la lucha del individuo contra el sistema, y de cómo una idea puede salvar a millones, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si esta historia te inspira, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y, por favor, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Moscú, 1939. El aire en la gran sala de conferencias del Comisariado del Pueblo para la Defensa estaba espeso, no solo por el humo del tabaco papirosa de la más baja calidad, sino por el miedo. Era un miedo palpable, un miedo que se adhería a las pesadas cortinas de terciopelo rojo. Stalin no estaba presente, pero su fantasma lo dominaba todo. En la cabecera de la larga mesa de roble se sentaban los dioses de la guerra soviética, los mariscales de la Unión Soviética, hombres como Kliment Voroshilov y, el más temido de todos, el mariscal Grigori Kulik. Eran hombres de la vieja guardia, héroes de la guerra civil, hombres de caballería que entendían la guerra en términos de masa, de cargas gloriosas y de espíritu indomable. Y despreciaban, con una pasión visceral, a los intelectuales y a los ratones de biblioteca. El tema de la reunión, el futuro del tanque soviético. Los informes de la Guerra Civil Española habían sido alarmantes. Los informes de la reciente y desastrosa guerra de invierno contra Finlandia eran peores. Nuestros tanques, los miles de tanques que constituían el orgullo del Ejército Rojo, eran ataúdes. El T-26, nuestra columna vertebral de infantería, tenía un blindaje de 15 milímetros que los cañones antitanque alemanes de 37 milímetros perforaban como si fuera papel. Nuestros tanques rápidos BT-7, el orgullo de la caballería, eran ágiles, sí, pero su motor de gasolina de avión los hacía incendiarse al primer impacto. Eran antorchas rápidas. La respuesta de los mariscales, predeciblemente, era más de lo mismo. Un T-26 con 5 Niro más de blindaje, un BT-7 con una torreta ligeramente mejorada. Creían que la cantidad y el espíritu Rodina, madre patria, eran suficientes. Y entonces llamaron al último orador del día. El estudiante, Dmitri Alexeyev, anunció un ayudante con aburrimiento. Entró un joven. Tenía quizás 24 años. Era dolorosamente delgado, con unas gafas gruesas que se deslizaban por su nariz sudorosa. No llevaba uniforme. Llevaba el traje raído de un estudiante de posgrado del Instituto Politécnico de Leningrado. Sostenía un pesado rollo de planos con manos que temblaban visiblemente. No era un soldado. Era un chiflado. Un teórico. El desdén en la sala era palpable. «Tiene 5 minutos, estudiante», gruñó Kulik, mirando su reloj de bolsillo. Dmitri se aclaró la garganta. Su voz apenas un susurro. «Mariscales, camaradas, los informes de España, de Finlandia, demuestran que nuestra doctrina de tanques está obsoleta». Hubo un murmullo de indignación en la sala. Un niño, atreviéndose a cuestionar a los héroes de la Unión Soviética.
El blindaje plano es un suicidio, continuó Dmitri, su voz ganando una fuerza febril por la pura convicción. La velocidad es inútil si el tanque arde. La próxima guerra no se ganará con miles de tanques débiles. Se ganará con un tanque que no pueda ser destruido. Desenrolló sus planos sobre la mesa. Los generales y mariscales se inclinaron, esperando ver otra variación del T-26. Lo que vieron los hizo retroceder confundidos. Era feo, era extraño. No tenía las líneas limpias y cuadradas de un tanque. Era un conjunto de ángulos agudos, como un cristal roto. El casco estaba inclinado hacia atrás en un ángulo radical de 60 grados. La torreta era angular. Tenía ruedas de rodadura grandes y sin rodillos de retorno. La suspensión americana Christie. Y en la torreta, un cañón absurdamente largo. ¿Qué es esta abominación?, se burló Voroshilov. Parece un ataúd sobre orugas. Es el futuro, mariscal, dijo Dmitri, señalando con un dedo tembloroso. El blindaje inclinado es la clave. Nuestros 45.000 metros de acero, inclinados a 60 grados, ofrecen la misma protección que 90 metros de acero vertical. El cañón alemán de 36 mm rebotará. Incluso su nuevo cañón de 50 metros tendrá problemas. Es física básica. Se estaba emocionando. Y la suspensión Christie, la hemos perfeccionado del diseño del BT. Le da una velocidad de 50 km hasta campo a través, no solo en carreteras. Y el motor. Hizo una pausa, sabiendo que esta era la mayor herejía. Un diésel V2 de aluminio, refrigerado por agua. 500 caballos de fuerza. El mariscal Kulik se puso de pie. De repente, la silla chirrió contra el suelo de parquet. Era un hombre corpulento, con un bigote espeso, y su rostro estaba de un rojo intenso que no tenía nada que ver con el vodka. ¿Diésel?, rugió. El estallido hizo que Dmitri diera un salto atrás. ¿El combustible del tractor? ¿El combustible lento y sucio del granjero? ¿En un tanque? Los tanques necesitan gasolina de aviación, velocidad, fuego. Pero señor, el diésel no arde, tartamudeó Dmitri. Y esta suspensión americana, demasiado compleja, se romperá en el primer bache, continuó Kulik, ignorándolo, caminando alrededor de los planos. Y este blindaje inclinado, mire qué desperdicio de espacio. ¿Dónde se sienta el conductor? Con las rodillas en el pecho. ¿Dónde pone la ametralladora del casco? Es impráctico, es feo, es un juguete de intelectual. Se volvió hacia Dmitri, su desprecio ahora total. Estudiante Alexeyev, el ejército rojo necesita masa. Necesita 20.000, 30.000 tanques que podamos construir rápido, que cualquier granjero pueda conducir y cualquier mecánico de pueblo pueda reparar. Necesitamos T-26 mejorados. No esta pieza de museo cara e imposible de fabricar. Dmitri intentó hablar. Pero mariscal Kulik, los alemanes, sus panzers. Kulik lo abofeteó. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. Dmitri cayó al suelo, sus gafas volando por la habitación. Usted no sabe nada de los alemanes, siseó Kulik, inclinándose sobre él. Usted no sabe nada de la guerra. Es un niño que juega con dibujos. Su proyecto no es un proyecto. Es un sabotaje. Es un intento de desperdiciar los recursos preciosos del pueblo soviético en una fantasía. Se inclinó, pero no para ayudar a Dmitri. Agarró los planos, los sostuvo en alto. «Esto», rugió, «es lo que pienso de su proyecto rechazado». Y con una furia teatral, Kulik rasgó los planos por la mitad. Y luego, otra vez, y arrojó los pedazos de papel al suelo, a los pies de Dmitri. «Guardias», gritó, «saquen a este soñador de mi vista. Envíenlo a la fábrica de tractores Kirov en Chelyabinsk, al pie de los Urales, que diseñe engranajes para cosechadoras, que aprenda lo que es la producción real, deje la guerra a los soldados». Mientras dos guardias sacaban a Dmitri, humillado, sangrando por el labio, un joven asistente de Estado Mayor, un hombre callado llamado Voronov, se agachó discretamente y recogió los pedazos rotos de los planos. Los deslizó en su propio maletín, sin que Kulik lo viera. La reunión continuó. «Ahora, camaradas», dijo Kulik, sentándose, «sobre la producción de la nueva torreta del T-26.
y en Leningrado, las líneas de producción siguieron produciendo ataúdes. El viaje del mariscal Kulik de vuelta a Moscú fue rápido. El de Dmitri Alexeyev a Chelyabinsk fue un descenso lento al infierno. El exilio fue inmediato. Un tren de carga, lento y helado, lo llevó durante 4 días hacia el este, más allá de las montañas Urales, hasta el corazón industrial palpitante de la Unión Soviética. Chelyabinsk era una ciudad construida sobre el hierro, el carbón y la voluntad de acero de Stalin. En invierno, era un purgatorio de humo negro y temperaturas de 40 grados bajo cero. La famosa fábrica Kirov, pronto conocida por su nombre de guerra, Tankograd, la ciudad de los tanques, era un monstruo de kilómetros de largo, una ciudad dentro de una ciudad que vomitaba acero día y noche. Dmitri, el joven prodigio del Instituto Politécnico de Leningrado, el soñador, llegó no como un ingeniero de diseño, sino como una vergüenza. El director de la fábrica, un aparachic corpulento y leal a la línea del partido de Kulik, lo recibió en su oficina sobrecalentada. «Ah», dijo el director, mirando los papeles de traslado de Dmitri con una sonrisa de desprecio. «El genio. El estudiante que cree saber más que los mariscales de la Unión Soviética. El mariscal Kulik cree que le falta experiencia. Práctica. Su castigo no fue el gulag, fue la irrelevancia. Dmitri fue asignado al turno de noche, sección 7, fundición de orugas. Su trabajo, supervisor de control de calidad. 12 horas cada noche, de 6 p.m. a 6 a.m. Caminando por un infierno de chispas naranjas, el estruendo ensordecedor de las prensas de vapor y el calor sofocante de los hornos. Su única tarea era tomar un eslabón de oruga de T26 al azar cada hora, llevarlo a un banco de medición y comprobar sus tolerancias con un calibrador. Era un trabajo diseñado para matar el alma, para aplastar cualquier chispa de creatividad bajo una montaña de repetición sin sentido. Durante meses, Dmitri se hundió. La humillación de Moscú se convirtió en una depresión gris y fría, tan omnipresente como el humo de Chelyabinsk. Vivía en un dormitorio de obreros, compartiendo una habitación helada con 3 trabajadores que lo miraban con una mezcla de sospecha y desdén. El intelectual. El rechazado. En su tiempo libre, no diseñaba. Caminaba por el perímetro de la fábrica, mirando cómo los T-26 recién pintados salían de la línea de montaje, uno cada hora. Y quería gritar. Sabía, con la certeza absoluta de un físico, que estaban enviando ataúdes al futuro campo de batalla. Sabía que los alemanes no estaban quietos. Sabía que su cañón de 37 milímetros era solo el principio. Estaba presenciando el suicidio industrial de su nación, y a nadie, desde Moscú hasta este taller olvidado, le importaba. Había sido rechazado, y con él, la única oportunidad de la madre patria. La primavera de 1941 llegó, no con flores, sino con un barro espeso que hacía que la vida fuera aún más miserable. Y con la primavera, llegó él. Dmitri estaba terminando su turno, sus ojos ardiendo por el humo, cuando una figura lo interceptó en la puerta de la fundición, un hombre joven con un abrigo de cuero impecable que parecía completamente fuera de lugar. Era Voronov, el ayudante silencioso que había recogido sus planos rotos del suelo de la sala de conferencias de Moscú. «Estudiante Alexeyev», dijo Voronov, su voz baja, tranquila. O debería decir supervisor de orugas Alexeyev. Dmitri se quedó paralizado. Ver a alguien de Moscú aquí significaba que la NKVD venía por él. «¿Qué? ¿Qué quiere?» «Una caminata», dijo Voronov. Lo guió, no hacia las oficinas del director, sino hacia el otro extremo del complejo Kirov, un almacén vasto, oscuro y olvidado. El almacén K12, donde se guardaban los prototipos fallidos de tractores agrícolas. Dentro, bajo una sola bombilla desnuda que se balanceaba, estaba otro hombre. Este hombre era una leyenda en la industria soviética. Era bajo, corpulento, con una energía eléctrica y ojos oscuros e increíblemente inteligentes que parecían perforar a Dmitri. Era Isaac Saltzman, el verdadero director de la fábrica Kirov, el rey de los tanques. Un genio industrial que respondía directamente a Stalin y que despreciaba profundamente la incompetencia de los héroes de caballería como Kulik. «Así que este es el niño genio», gruñó Saltzman, su voz un trueno bajo. «El que hizo llorar al mariscal Kulik. Señor,
Camarada director, tartamudeó Dmitri. Voronov aquí, dijo Saltzman, señalando al joven asistente. Es mi nuevo enlace con el comisariado del interior. Y cree que usted no está loco. Yo creo que probablemente lo está. Pero eso no importa. Saltzman caminó alrededor de Dmitri como un lobo inspeccionando una oveja. Kulik es un idiota. Es un romántico de la guerra civil que todavía piensa que la tachanka, carreta de ametralladoras, es el futuro. Yo, en cambio, soy un hombre de producción. Y sé que mis líneas de montaje están produciendo basura. El T-26 es un ataúd de papel. El BT-7 es una antorcha de gasolina. Mis propios capataces se ríen de ellos. Pero Kulik ordena 30.000. Voronov, en silencio, dio un paso adelante y puso un paquete sobre un barril de aceite oxidado. Lo abrió. Eran los planos de Dmitri, meticulosamente pegados con cinta adhesiva. El camarada Voronov me los mostró, dijo Saltzman. Es feo, es angular. Parece que lo diseñó un cubista borracho, pero Voronov dice que el motor es un diésel V2. Dmitri asintió, su corazón comenzando a latir por primera vez en meses. Sí, camarada director. Un bloque de aluminio, 500 caballos de fuerza, eficiente en combustible, y no explota cuando lo golpean. Y el blindaje, añadió Voronov su primera contribución. Inclinado a 60 grados, física simple, doble protección efectiva con el mismo peso y la mitad del acero. Saltzman miró fijamente a Dmitri. Kulik lo exilió aquí para que se pudriera contando eslabones de orugas. Yo lo voy a usar. Le daré este almacén. El K-12. Es un agujero negro fuera de los libros. Le daré un equipo de chiflados como usted. El viejo Semyon, mi mejor ingeniero de motores que fue purgado por tendencias burguesas porque se atrevió a decir que el motor del T-26 era basura. Le daré a Ana, mi mejor soldadora, que está en la cárcel de la fábrica por golpear a un supervisor del partido. Hizo una pausa, su mirada intensa. Construirá esto. Usará chatarra. Usará las piezas de tractor que pueda requisitar sin que nadie se dé cuenta. No tiene presupuesto. No tiene autorización oficial. En los papeles, usted sigue contando eslabones de orugas en el turno de noche. Y si Kulik, o uno de sus soplones, se entera de esto, yo mismo firmaré su orden de traslado a Colima. Negaré que esta conversación haya ocurrido. Voronov se asegurará de que su familia en Leningrado entienda su traición. ¿Era una sentencia de muerte o una oportunidad de redención? Quiero un prototipo funcional, dijo Saltzman, para el otoño. Señor, es imposible, jadeó Dmitri. El motor V2 apenas existe, la suspensión Christie modificada. El otoño, repitió Saltzman, sin parpadear. Ahora vuelva a su fundición. Lo contactarán. El almacén K-12 se convirtió en la isla de los rechazados. En 48 horas, Semyon, un anciano con ojos brillantes y manos permanentemente temblorosas, y Ana, una mujer alta y severa con cicatrices de quemaduras en los brazos, aparecieron. No dijeron nada, solo miraron los planos pegados con cinta. Es feo, dijo Semyon, y el motor V2 es una pesadilla. El aluminio se agrieta si lo miras mal. ¿Y los ángulos?, escupió Ana. ¿60 grados? El camarada estudiante sabe lo difícil que es soldar placas de 45 metros en ese ángulo sin que se deformen. El acero se doblará como el papel. Pero, ¿funcionará?, preguntó Dmitri. Semyon y Ana intercambiaron una mirada. Tal vez, dijo Semyon, si el diésel no nos ahoga primero. Y comenzaron a trabajar. Robaron, mintieron, sobornaron, requisaron un prototipo defectuoso del motor V2 del taller de tractores experimentales. Tomaron prestadas placas de blindaje defectuosas de la línea de producción de cascos de barcos de guerra. Usaron los mecanismos de suspensión Christie de los BT-7 dados de baja. Fue un infierno de ingeniería improvisada. El motor V2 era, en efecto, una pesadilla. Los inyectores de combustible se atascaban. El bloque de aluminio se sobrecalentaba. Pasaron un mes solo construyendo un sistema de refrigeración funcional, usando radiadores de camiones CIS-5 robados. La soldadura del blindaje inclinado era un terror. Las planchas se deformaban bajo el intenso calor de la soldadura de arco.
Ana pasaba noches enteras recalentando y martillando, maldiciendo a Dmitri, a Kulik y a los alemanes en igual medida, su rostro iluminado por la luz azul de su soplete. La suspensión Christie, diseñada para el ligero BT-7, colapsaba bajo el peso combinado del blindaje inclinado y el pesado motor diésel. Tuvieron que rediseñar los resortes sobre la marcha usando acero de ballesta de camión. Era un tanque bastardo, un monstruo de Frankenstein nacido de la chatarra y el secreto. A mediados de junio de 1941 estaban al borde del agotamiento, pero tenían algo, un casco, una torreta, un motor que tosía pero funcionaba. Estaban trabajando febrilmente una noche, cubiertos de grasa, fracasando. El motor UE2 finalmente había arrancado, pero funcionaba de manera tan irregular que llenaba el almacén de un humo negro y denso que hacía llorar los ojos. Estaban celebrando este pequeño y sucio éxito, bebiendo samogón, vodka casero, que Semyon había destilado, cuando la puerta del almacén se abrió de golpe. No era Voronov, no era Saltzman, era un soldado de la guarnición de la fábrica, un niño pálido, su rostro cubierto de lágrimas y sudor. «Camaradas», tartamudeó, su voz rompiéndose. «Moscú. Moscú está en la radio. El camarada Molotov acaba de hablar». Dmitri sintió que el suelo de hierro desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió frío. «¿Qué? ¡Habla, muchacho!», gritó Semyon, agarrando al soldado por los hombros. El soldado miró al tanque feo, al monstruo de chatarra en el centro de la sala. «Ha comenzado», susurró. «Los alemanes han invadido. Están en todas partes. En Ucrania, en Bielorrusia. Están bombardeando Kiev». El anuncio de la invasión cayó sobre el almacén K12 como una bomba de silencio. El rugido del motor B2, que segundos antes había sido un sonido de triunfo personal, se convirtió instantáneamente en un rugido obsceno, un insulto a la tragedia que se desarrollaba en el oeste. Dmitri, Semyon y Ana se quedaron congelados, sus rostros cubiertos de grasa y sudor iluminados por la luz parpadeante de la bujía de tractor. «Invasión», repitió Semyon, el anciano ingeniero, su voz apenas un susurro. Dejó caer la llave inglesa que sostenía. Golpeó el suelo de hormigón con un clang metálico que resonó en el silencio repentino. El soldado mensajero temblaba, sus ojos fijos en el monstruo de acero que habían construido. Dicen que los panzers alemanes han cruzado el Bug. Cientos de ellos, miles. Nuestros T-26 están ardiendo. Ana, la soldadora, una mujer endurecida por una vida de trabajo brutal, hizo la única pregunta que importaba. ¿Ha caído Kiev? No todavía, tartamudeó el soldado. Pero están avanzando. Más rápido que nadie. La puerta del almacén se abrió de golpe por segunda vez. Era Isaac Saltzman, el rey de los tanques. Su rostro, normalmente severo pero lleno de energía, estaba pálido, grisáceo. Detrás de él, como una sombra, estaba Voronov, el asistente silencioso. Saltzman ignoró al soldado. Ignoró a Dmitri. Sus ojos se clavaron en el motor B2 que aún tosía humo negro. «Apágalo», ordenó. Semyon, moviéndose como un autómata, cortó el combustible. El motor murió con un último estertor. El silencio que llenó el almacén era ahora el silencio de un funeral. «Así que», dijo Saltzman en voz baja, «¿tenían razón los alemanes? ¿Nos han pillado con los pantalones bajados?» «Camarada director», dijo Dmitri, dando un paso adelante, su voz temblando. «Los informes». «Conozco los informes», espetó Saltzman. «Acabo de hablar con Moscú. El mariscal Kulik está gritando. Está pidiendo más T-26, más BT-7. Quiere que tripliquemos la producción. Triplicar. Quiere que produzcamos 3.000 ataúdes de hojalata al mes en lugar de 1.000. Saltzman caminó alrededor del prototipo de Dmitri, el Object 134, como lo habían bautizado en secreto. Golpeó el blindaje inclinado de 45 milímetros con el puño. El metal emitió un tud sordo y sólido. Y mientras tanto, continuó, su voz ahora un murmullo peligroso, los informes reales, los que Kulik se niega a leer,
Están llegando. El nuevo Panzer III alemán. Su cañón de 50 milímetros. Atraviesa nuestros T-26 como si fueran papel mojado, a 1000 metros, y nuestros BT-7. Dios nos ayude. Miró a Semyon. Gasolina de aviación. Explotan si un soldado alemán les estornuda encima. Estamos perdiendo regimientos enteros de tanques en horas. Se volvió hacia Dmitri. La arrogancia, la burla, la prueba. Todo había desaparecido. Sus ojos oscuros estaban llenos de una desesperación fría. Estudiante, dijo, y por primera vez no sonó como un insulto. Usted tenía razón. Su dibujo en el suelo, su blindaje inclinado, su motor diésel. Usted tenía razón. Y el mariscal Kulik estaba equivocado. Y por culpa de ese idiota condecorado, la madre patria va a morir. La confesión fue tan brutal, tan desnuda, que Dmitri sintió que el suelo se tambaleaba. Semyon y Ana bajaron la mirada. Voronov, el hombre de Moscú, simplemente asintió, como si confirmara un hecho en un libro de contabilidad. Pero ahora, dijo Saltzman, su voz volviéndose dura como el acero que fundía, la opinión de Kulik ya no importa, la producción ya no importa, la doctrina ya no importa, solo importa una cosa. ¿Funciona esta cosa? ¿El motor? Dijo Semyon, frotándose las manos temblorosas. Funciona, camarada director, pero es irregular. Los inyectores. No me importa si tose, rugió Saltzman. ¿Se mueve? Se mueve, dijo Ana, la soldadora, su voz grave. Soldé la suspensión Christie yo misma, usando los muelles de un tractor Kirovets. Es fuerte. Bien, dijo Saltzman, porque esta noche sacan esta abominación de aquí. Dmitri parpadeó. ¿Sacarla? ¿A dónde? ¿Al patio de pruebas? No, dijo Voronov, hablando por primera vez, su voz suave como la seda. A Moscú. El terror puro reemplazó la confusión de Dmitri. ¿Moscú? Camarada Voronov, el mariscal Kulik. Al diablo con Kulik, gritó Saltzman. Kulik está en el frente occidental, gritándole a generales muertos y culpando a saboteadores por las fallas de sus propios tanques. No vamos a pedirle permiso a Kulik, vamos a saltárnoslo. Voronov asintió. El camarada Saltzman ha organizado una demostración, directamente para el Stavka, para el Comité de Defensa del Estado. Dmitri sintió que sus rodillas flaqueaban. El Stavka, eso significaba. Sí, estudiante, dijo Saltzman leyendo su pensamiento. Para él, para el hombre de acero, vamos a llevarle su juguete feo directamente a Stalin. O nos dará una medalla, o nos fusilará a los 4 en el patio del Kremlin. Hizo una pausa, dejando que el peso de la sentencia cayera sobre ellos. Tenemos 48 horas para hacer que esta cosa no solo funcione, sino que impresione. Semyon, quiero que ese W2 ronronee. Ana, quiero que cada soldadura esté comprobada. Y usted, estudiante. Miró a Dmitri. Prepare su discurso, porque va a tener que explicarle al mariscal Voroshilov por qué un niño con gafas sabe más de tanques que todo el ejército rojo. El almacén K-12 dejó de ser un escondite. Se convirtió en el proyecto más importante y secreto de la Unión Soviética. Voronov hizo aparecer guardias de la NKVD, hombres con caras de piedra y gorras azules, que rodearon el almacén, no para arrestarlos, sino para mantener a todos los demás fuera. De repente, los recursos aparecieron. ¿Necesitaban inyectores Bosch alemanes capturados? Un camión llegó en mitad de la noche. ¿Necesitaban combustible diésel de alta calidad? Un barril apareció. ¿Necesitaban una nueva transmisión? Saltzman canibalizó una de la línea de producción de tractores de artillería pesada. Durante 2 días, Dmitri, Semyon y Ana no durmieron. Trabajaron en un frenesí febril, impulsados por el café negro, el miedo y una nueva y aterradora esperanza. Soldaron, ajustaron, martillaron. Semyon, el viejo maestro, desarmó los inyectores de combustible diésel, limpiándolos con una precisión de relojero, ajustando el tiempo, equilibrando la mezcla de combustible y aire. Ana reforzó las soldaduras del casco, añadiendo placas de refuerzo internas. Dmitri, mientras tanto, no trabajaba en el tanque, trabajaba en la demostración. ¿Qué puede hacer que nuestros tanques no puedan?
Le preguntó Voronov. No es solo que no arda, camarada, dijo Dmitri. Su cerebro finalmente funcionando de nuevo. Es el blindaje, es la velocidad. Tomó un trozo de tiza y escribió en el suelo sucio. Panzer III, cañón de 50 milímetros, penetra 40 de acero a 1000. Nuestro T-26 tiene 15 milímetros, muerto. Nuestro BT-7 tiene 22 milímetros, muerto. Mi prototipo tiene 45 milímetros, pero está inclinado a 60 grados. La efectividad es de 90. Hizo una pausa. El Panzer XIII no puede penetrarlo. Ni siquiera a quemarropa. Y luego, la velocidad. La suspensión Christie. El motor diésel W2. Podemos hacerlo saltar. Al anochecer del segundo día, la máquina estaba lista. Era, si cabe, más fea que antes. Manchas de imprimación roja cubrían las nuevas soldaduras de Ana. El motor V2 seguía echando humo negro, pero el sonido ya no era una tos irregular. Era un rugido profundo y gutural. Lo llamaron el T-34, un nombre anodino, un número de proyecto perdido entre cientos. Dmitri se sentó en el estrecho asiento del conductor por primera vez. Miró a Semyon y Ana, sus rostros negros de hollín y agotamiento, pero sus ojos brillando con un orgullo feroz. Voronov se situó junto a la puerta abierta del almacén, que daba a un patio de maniobras trasero, en la oscuridad. «El tren de plataforma está esperando en la vía 4», dijo Voronov. «Llévelo allí, estudiante, y por el amor de Dios, trate de no romperlo antes de llegar a Moscú». Dmitri respiró hondo. El olor a diésel y acero caliente llenaba sus pulmones. Metió la primera marcha. La transmisión, robada de un tractor, chirrió como un demonio. Soltó el embrague. Con una sacudida que casi le rompe el cuello, el tanque de 26 toneladas, el proyecto rechazado, la fantasía de un estudiante, saltó hacia adelante, atravesó la puerta del almacén K-12 y salió rugiendo a la noche, en dirección a Moscú y al destino. El viaje en tren a Moscú fue la agonía más larga de la vida de Dmitri. El Object 134, su prototipo feo y angular, estaba cargado en un tren de plataforma bajo, cubierto por una lona gigantesca que apenas disimulaba su forma extraña y amenazante. Viajaban de noche, con prioridad de paso, nivel alfa, un código que Voronov, el silencioso asistente de Saltzman, mostraba en cada estación y que hacía que los jefes de estación palidecieran y desviaran trenes de tropas para dejarlos pasar. Dmitri, Semyon y Ana viajaban en un vagón de guardia helado, acurrucados alrededor de una pequeña estufa de leña, el aire espeso con el olor a macorca, tabaco barato y miedo. No eran un equipo de ingenieros. Eran conspiradores llevando su traición directamente al corazón del poder. Cada vez que el tren se detenía en un apartadero para dejar pasar los trenes hospitales que se dirigían al este, llenos de los primeros heridos de la invasión, oían los rumores de los soldados heridos en las plataformas. Minsk ha caído. Cientos de tanques alemanes. Nuestros cañones rebotan en ellos. Nuestros T-26 arden como cajas de cerillas. Cada informe era un clavo más en el ataúd de la doctrina de Kulik. Semyon, el viejo ingeniero, simplemente sacudía la cabeza, sus manos temblando. «Demasiado tarde», murmuraba. «Somos demasiado lentos, Dmitri. La guerra se habrá perdido antes de que vean tu dibujo». Pero Dmitri ya no escuchaba. Estaba en un trance febril, sus ojos fijos en la lona que cubría su creación, rezando, no a Dios, sino a la física. Rezando para que su blindaje inclinado fuera tan bueno como sus cálculos. Rezando para que el motor V2 de Semyon no eligiera ese momento para reventar sus sellos de aluminio. Llegaron a los patios de maniobras de Kubinka, las instalaciones de pruebas secretas a las afueras de Moscú, en la mañana del 28 de junio. El aire en la capital estaba cargado de un pánico frío y controlado. La NKVD estaba por todas partes. Fueron recibidos por un escuadrón de guardias con gorras azules, quienes, bajo las órdenes silenciosas de Voronov, descargaron el tanque y lo escoltaron a un área de pruebas aislada. Isaac Saltzman ya estaba allí, de pie junto a una larga mesa cubierta con un mantel blanco, bebiendo té de un samovar, como si estuviera en un día de campo, pero sus ojos oscuros, fijos en la máquina de Dmitri mientras rodaba sobre el suelo fangoso, eran los de un jugador que acaba de apostar su vida. «Llega tarde, estudiante», gruñó Saltzman.
El mariscal Kulik ha estado quejándose. Y entonces llegaron. Una flota de limusinas C-101 negras, brillantes y siniestras, chapoteando en el barro. Se detuvieron. Soldados de la NKVD saltaron, abriendo las puertas. Salieron los dioses y los demonios. El mariscal Voroshilov, pareciendo confundido. El mariscal Timoshenko, con el rostro sombrío. Varios generales que Dmitri no reconoció. Y luego salió él. Iosif Stalin, pequeño, con su abrigo militar sencillo, fumando su pipa, sus ojos amarillos de gato fijos en el extraño tanque de Dmitri. Y junto a él, con el rostro hinchado de furia, estaba el mariscal Kulik. En el momento en que Kulik vio a Dmitri, y luego a Saltzman, y luego al tanque, su rostro se volvió de un color púrpura enfermizo. «¡Saltzman!», rugió, rompiendo el silencio, su voz haciendo eco en el campo de pruebas. «¿Qué es esta traición? ¿Qué hace este insecto aquí? Ordené que lo enviaran a los Urales a contar tornillos. Ha traído esta abominación aquí». Saltzman ni siquiera parpadeó. Miró directamente a Stalin. «Camarada secretario general», dijo Saltzman, su voz tranquila y llena de acero. «El mariscal Kulik tiene razón. Este es el proyecto del estudiante que él rechazó. Pero los alemanes han invadido. Sus panzers están atravesando nuestras líneas como papel mojado. Los T-26 y BT-7 que el mariscal Kulik nos ordena construir están ardiendo en piras desde el Báltico hasta el Mar Negro. La madre patria necesita un milagro. Yo creo que Puso una mano sobre el blindaje inclinado del T-34. Es ese milagro. Stalin sacó la pipa de su boca, miró a Kulik, cuya cara ahora goteaba sudor frío. Luego miró el T-34. Un milagro feo, camarada Saltzman. «La victoria no siempre es hermosa, camarada Stalin», respondió Saltzman. «Es una fantasía», gritó Kulik desesperado. «Es una trampa burguesa. Es complejo. Su motor diésel no funcionará, y es débil». «Suficientes palabras», dijo Stalin en voz baja. El silencio que siguió fue absoluto. «Probémoslo. Mariscal Kulik, traiga su mejor tanque». Kulik sonrió, aliviado. Esta era su arena. «Traigan el T-26 mejorado y el BT-7. Trajeron los tanques estándar. Brillantes, recién pintados, los símbolos de la fuerza blindada soviética. A su lado, el T-34 de Dmitri parecía un vagabundo sucio, sus soldaduras feas, su pintura de imprimación manchada. «Primero», dijo Saltzman, «la armadura, traigan el cañón». Trajeron un cañón antitanque estándar de 45 milímetros, el Soroka Piatka. «Disparen al T-26», ordenó Saltzman. El cañón disparó. ¡Crack! El proyectil perforante golpeó el blindaje vertical de 15 milímetros del T-26 y lo atravesó limpiamente, saliendo por el otro lado, dejando un agujero humeante. El tanque estaba muerto. «Ahora», dijo Kulik, con una sonrisa cruel, «disparen al juguete del estudiante, al mismo lugar». El cañón de 45 milímetros giró. Apuntó al glacis frontal de 45 milímetros del T-34. Dmitri cerró los ojos. Había confiado en sus cálculos. Había confiado en la física. Pero esto era la realidad. Fuego. Crack. Y entonces, un nuevo sonido. Un clang, zing, agudo y ensordecedor. El proyectil de 45 milímetros golpeó el blindaje inclinado a 60 grados. Y rebotó. Se desvió hacia el cielo, girando salvajemente. El tanque T-34 simplemente se estremeció. En la placa de blindaje solo había un rasguño de pintura. Silencio. Todos los generales, incluido Stalin, dieron un paso adelante. Voroshilov se quitó las gafas, las limpió, como si no pudiera creer lo que veía. «¡Imposible!», gritó Kulik. «Fue un mal ángulo. De nuevo. Disparen de nuevo». «Crack. Clang». Otro rebote. «A la torreta», aulló Kulik. «Crack. Clang». El proyectil golpeó la torreta angular y rebotó. El tanque de Dmitri era impenetrable. Los cálculos del estudiante rechazado eran correctos. «Su tanque parece funcionar», dijo Stalin en voz baja a Saltzman. «Pero nuestros tanques son rápidos», gruñó Kulik, aferrándose a su última esperanza. «La caballería. Este monstruo de hierro fundido es lento. No puede maniobrar».
El campo de pruebas, ordenó Saltzman, sonriendo por primera vez. Dmitri ya estaba en el asiento del conductor. Semyon, el viejo ingeniero, estaba en el puesto del artillero, su rostro cubierto de grasa y una sonrisa feroz. Ana, la soldadora, estaba en el puesto del cargador, golpeando el casco con el puño en señal de ánimo. Primero, el BT-7, ordenó Kulik. El tanque de caballería BT-7, rápido y ligero, salió disparado. Corrió por el campo de pruebas, esquivando obstáculos. Pero luego llegó al foso de barro, una característica estándar para probar la tracción. El BT-7 golpeó el barro y se atascó. Sus orugas estrechas giraron, impotentes, hundiéndolo hasta el casco. «Siguiente», gritó Saltzman. «Dmitri, ahora». Dmitri respiró hondo. «Vamos, bebé», susurró. Metió la primera marcha. El motor diésel V2 rugió. Una nube de humo negro salió del escape, un sonido gutural que hizo que los generales retrocedieran. El T-34 se lanzó hacia adelante. No era tan rápido como el BT-7 en terreno plano, pero cuando llegó al foso de barro, no se detuvo. Las orugas anchas de Dmitri, las orugas que había diseñado basándose en sus estudios de la nieve y el barro, mordieron. El alto par motor del diésel V2 churnó el lodo espeso, y con un rugido que sacudió los cielos, el T-34 atravesó el foso de barro, saliendo por el otro lado como un monstruo del pantano. Y entonces Dmitri vio el obstáculo final, un muro de hormigón de 2 metros de altura, la prueba de la suspensión. El BT-7 la había rodeado. Kulik estaba sonriendo. Ahora está acabado. Ese motor diésel no tiene la aceleración, y esa suspensión americana es demasiado pesada. Ahora, estudiante, gritó Saltzman, muéstrales el salto. Dmitri apuntó el tanque directamente al muro. Aceleró. 20, 30, 40 kilómetros por hora. El T-34 se precipitaba hacia el hormigón. Los generales gritaron, creyendo que iba a estrellarse. En el último segundo, Dmitri tiró de las palancas. El tanque de 26 toneladas se elevó. La suspensión Christie, modificada por la genialidad de Semyon y Ana, se comprimió. Y luego se expandió. Y el T-34 saltó. Literalmente saltó por encima del muro de 2 metros, aterrizando al otro lado con un «crum» que hizo temblar la tierra. El tanque patinó, se enderezó y siguió avanzando. Dmitri dio una vuelta triunfal y regresó, deteniendo el T-34 embarrado y humeante directamente frente a Stalin. Apagó el motor. El silencio fue total, absoluto. Dmitri abrió la escotilla, sus piernas temblando tanto que apenas podía estar de pie. Salió cubierto de grasa, su rostro pálido. Iosif Stalin se acercó lentamente, sacó la pipa de su boca, miró fijamente al mariscal Kulik, cuyo rostro ahora era del color de la ceniza húmeda. Su boca abierta, su carrera terminada. Luego, Stalin miró a Dmitri Alexeyev, el estudiante, rechazado, el chiflado. «Camarada estudiante», dijo Stalin, su voz peligrosamente suave. «Ha construido un arma magnífica». Se volvió hacia Saltzman. «Camarada director, ¿cuántos de estos milagros feos puede construir?» «El mariscal Kulik dice que necesitamos 30.000 T-26. Isaac Saltzman miró al hombre más poderoso del mundo directamente a los ojos. «Deme Tankograd», dijo, su voz resonando con el poder del acero. «Deme los Urales. Y construiré un río. Construiré un río de estos tanques que ahogará a los alemanes hasta Berlín». La declaración de Isaac Saltzman, «construiré un río de estos tanques», resonó en el campo de pruebas de Kubinka con la fuerza de una explosión. No era una promesa, era un juramento de sangre industrial. Iosif Stalin observó al corpulento director de fábrica, luego al pálido estudiante, y luego al mariscal Kulik, que ahora temblaba visiblemente, no de ira, sino de un terror puro y absoluto. Stalin volvió a ponerse la pipa en la boca. «Bien», dijo en voz baja. Y esa sola palabra fue la sentencia de muerte para la vieja doctrina blindada soviética y el nacimiento de una leyenda. El mariscal Kulik no fue fusilado. Stalin era más sutil que eso. Fue despojado de su autoridad sobre la producción de armamento. Fue degradado y enviado al frente, a un sector sin importancia.
a ganar experiencia práctica, un exilio humillante del que nunca se recuperaría. El proyecto rechazado se convirtió, en el lapso de una sola mañana, en el proyecto de mayor prioridad en toda la Unión Soviética. El almacén K-12 dejó de ser un escondite. Se convirtió en la semilla de lo que el mundo conocería como Tankograd. Dmitri Alexeyev, el estudiante chiflado, fue sacado de su exilio en la fundición de orugas. En los papeles, fue ascendido a ingeniero jefe adjunto del nuevo buró de diseño móvil, bajo la supervisión directa de Saltzman. En la práctica, él, Semyon y Ana se convirtieron en el corazón palpitante de un esfuerzo industrial que desafiaba la razón. El T-34 fue puesto en producción en masa inmediatamente. No hubo tiempo para refinamientos. No hubo tiempo para las elegantes mejoras que Dmitri había soñado. «No lo hagan perfecto», rugía Saltzman en las salas de producción, su voz resonando por encima del estruendo de las prensas. «Háganlo ahora. Quiero cantidad. La calidad vendrá en el campo de batalla». Y así, el río comenzó a fluir. Y al principio, era un río de desastres. Los primeros T-34 de producción en serie eran, francamente, terribles. Eran todo lo que los ingenieros de élite habrían temido. La advertencia de Ana, la soldadora, sobre la deformación del blindaje inclinado se hizo realidad. Los cascos a menudo estaban mal alineados, las soldaduras eran feas, llenas de burbujas, a veces incluso agrietadas. El motor B2 de Semyon, ahora producido en masa por trabajadores no cualificados, seguía siendo una pesadilla. Los filtros de aire eran terribles, permitiendo que el polvo entrara y destruyera los pistones. Las transmisiones, copiadas apresuradamente, fallaban después de apenas 100 kilómetros. Los informes que llegaban del frente durante los primeros meses de la Operación Barbarroja eran un catálogo de horrores para Dmitri. La escotilla del conductor es una trampa mortal, escribía un comandante de tanque. La transmisión requiere un mazo para cambiar de marcha. La torreta es tan estrecha que el cargador no puede mover los proyectiles. Dmitri, ahora trabajando 20 horas al día en un búnker de diseño en los Urales, leía estos informes con una angustia que le consumía. Su sueño, su milagro, estaba fallando. Se enfrentó a Saltzman. «Camarada director, tenemos que detener la línea, tenemos que arreglar la transmisión, tenemos que rediseñar la torreta». Saltzman lo agarró por el cuello de su mono sucio. Lo arrastró hasta una ventana que daba a los patios de maniobras, donde una fila interminable de T-34 nuevos, aún con la pintura de imprimación húmeda, esperaba a los trenes. «Escúchame, estudiante», gritó Saltzman, su aliento caliente en la cara de Dmitri. «Los alemanes están en las afueras de Moscú. Están a las puertas de tu Leningrado natal. ¿Crees que me importa si la transmisión es incómoda? ¿Crees que me importa si la torreta es estrecha?» Señaló un tanque que pasaba rugiendo. «Ese tanque tiene un motor diésel, no arderá. Ese tanque tiene un blindaje inclinado. Los proyectiles de 50 milímetros de sus Panzers rebotarán en él. Y ese tanque tiene un cañón de 76 mm que puede matar a un Panzer IV a 1000 metros. Es feo, se rompe, y es un infierno conducirlo. Pero es suficiente. Y estoy construyendo 1000 de ellos este mes. Ahora vuelve a tu mesa de dibujo y encuentra una manera de hacerlo 5 minutos más rápido de construir, o te enviaré al frente a conducir uno». Dmitri entendió. Esta no era una guerra de perfección, era una guerra de supervivencia. Era una guerra de números brutos. Y entonces, en el invierno de 1941, en medio de la nieve y el barro de las afueras de Moscú, el proyecto rechazado se encontró con su destino. Los comandantes de los Panzer XIII y IV alemanes, acostumbrados a masacrar T-26 y BT-7 desde la distancia, vieron estas nuevas siluetas feas, angulares, emerger de las ventiscas. Dispararon. Y vieron, con un horror que helaba la sangre, cómo sus proyectiles de 50 milímetros, sus confiables balas de plata, golpeaban ese blindaje inclinado y rebotaban. ¡Clang! Vieron a estos tanques feos no incendiarse cuando eran golpeados. Vieron cómo sus cañones largos de 75 milímetros respondían, y cómo sus propios tanques, con su blindaje vertical y eficiente simplemente, explotaban,
El shock del T-34 golpeó a la Wehrmacht como un martillo. Heinz Guderian, el padre del Blitzkrieg, escribió en pánico a Berlín: «Ha aparecido un nuevo tanque ruso, superior a cualquier cosa que tengamos. No podemos detenerlo». De repente, los ingenieros superiores de Alemania, los hombres de Krupp y Henschel, se vieron obligados a copiar desesperadamente al estudiante chiflado. El blindaje inclinado del T-34 se convirtió en el padre directo del Panther alemán. El cañón largo se convirtió en la nueva norma. Dmitri Alexeyev, el estudiante rechazado, había reescrito las reglas de la guerra de tanques desde su exilio en los Urales. El río de tanques se convirtió en un diluvio. Tankograd produjo 18.000 T-34 en 1942, 22.000 en 1943. Eran crudos, eran feos, sus soldaduras eran terribles, sus motores seguían fallando, pero por cada uno que se averiaba, 2 más salían de la línea de montaje. Eran el arma que salvó a la Unión Soviética. Eran la encarnación de la victoria a través de la cantidad masiva de una calidad suficiente. Dmitri Alexeyev sobrevivió a la guerra. Siguió siendo un diseñador de tanques, siempre a la sombra de nombres más grandilocuentes, su contribución original oscurecida por la burocracia soviética y el revisionismo histórico. El T-34 fue aclamado como un triunfo del diseño colectivo del pueblo, no como la visión singular de un estudiante rechazado y su pequeño equipo de parias. Pero Dmitri lo sabía. Saltzman lo sabía. Y Voronov, que se convirtió en un general de alto rango en la KGB, ciertamente lo sabía. El mariscal Kulik, el hombre de la caballería, el hombre que había abofeteado a Dmitri y roto sus planos, fue degradado, despojado de sus honores y murió en la oscuridad, un hazmerreír de la historia militar. Su fe en la tradición y su arrogancia habían estado a punto de costarle la nación. Como el proyecto rechazado de un estudiante salvó a todo un ejército en el campo de batalla. No lo salvó con elegancia, no lo salvó con perfección, lo salvó con física básica, un motor diésel terco y la voluntad de un genio industrial como Saltzman de apostar por un chiflado, el tanque de Dmitri. El ataúd angular que Kulik había despreciado se convirtió en el verdadero ataúd del Tercer Reich, ahogándolo en un río imparable de acero soviético.